buenas tardes y muchas gracias por participar, por celebrar el Día de Europa con Federalista. El Día de Europa se celebra, como sabemos, el 9 de marzo. Es el día que se conmemora la paz y la unidad en el continente europeo. Es una fecha que marca el aniversario de la histórica Declaración de Schuman, pronunciada por Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores francés, el 9 de mayo de 1950. En esta declaración, Schuman propuso una nueva forma de cooperación política en Europa, una forma de cooperación que hiciese inconcebible la guerra entre países europeos. Su propuesta se considera el comienzo de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Así que este 9 de mayo es un día importante para recordar los valores de paz, unidad y cooperación. Y sobre ello se ha ido construyendo el edificio de la Unión. Una casa común, una casa que llevamos décadas fortaleciendo y tratando de hacerla más inclusiva, con más igualdad y más federal en su toma de decisiones. Y dejadme que haga una consideración. Precisamente en la lucha por la igualdad, la visión feminista ha explorado y sigue explorando otras formas de ejercicio del poder y busca crear relaciones en las que prevalezca la colaboración y la integración frente a la competencia y la jerarquía. Y no nos ha ido mal. Y si entendemos el federalismo como el pacto que reconoce las diferencias, que permite integrar sociedades con identidades múltiples, que gestiona la diversidad, no desde la simple tolerancia, sino desde la generosidad y el respeto, si contemplamos el federalismo como un modo de afrontar un mundo globalizado con problemas comunes y de frenar el auge de los nacionalismos xenófobos, podemos concluir, amigas y amigos, que el feminismo y el federalismo comparten mucho más que las dos primeras letras. Y por eso estoy aquí. Y así lo vieron también algunas madres del proyecto europeo, como Ursula Hirschman, cofundadora del Movimiento Federalista Europeo, participando en su día en la génesis del Manifiesto de Antonten en 1941, aunque no se hable de ella, que es el texto fundacional del federalismo europeo. Y también ella fue la fundadora de Mujeres por Europa, a mediados de los 60. Sin la participación política de tantas mujeres, de cientos, de miles, de millones de mujeres europeas, no puede construirse la Unión Europea. Hoy más que nunca, Europa está en una encrucijada. La guerra está a las puertas de nuestra casa y el genocidio de Gaza lo tenemos presente. Y urge reflexionar sobre la importancia de fortalecer su estructura federal, porque la política exterior, la migratoria, la medioambiental son determinantes en este contexto histórico. Queremos una Europa más fuerte, una Europa basada en instituciones democráticas supranacionales que superen la soberanía estatal, una Europa claramente federal como condición de posibilidad para un proyecto democrático regido por los valores de la fraternidad y la sororidad, de la cooperación, la igualdad de derechos y el respeto a las diferencias. Nos encontramos todavía lejos de esa Europa que queremos, de esa Europa protectora de los derechos de las personas, cuando vemos los ataques al Estado de Derecho, cuando vemos los ataques a los derechos de las mujeres, a las libertades sexuales y reproductivas, aunque se pretenda disfrazar de guerra cultural o identitaria, pero no es eso. Se trata de una serie de amenazas a la consolidación de nuestros derechos y las mujeres lo percibimos con mucha claridad en este momento. Por eso quiero insistir que en esta encrucijada todos, hombres y mujeres, especialmente las mujeres, nos jugamos mucho. Es el momento geopolítico, es un momento geopolítico que nos interpela de forma muy directa, a todas, a todos, y necesitamos una gran movilización del voto en las elecciones europeas. Así que, amigas y amigos, creo que debemos esforzarnos en transmitir en nuestros entornos profesionales y familiares la importancia de estas elecciones del 9 de junio. Se trata de defender nuestros derechos, los de todos, los de todas, sobre cómo abordar de manera cooperativa y eficaz los enormes retos del siglo XXI y también sobre en qué orden internacional queremos vivir y qué derechos humanos, de qué manera nos vamos a defender. Celebremos una vez más nuestro convencimiento de que Europa es nuestra casa común y que merece la pena nuestra atención y nuestro compromiso. Porque más allá de la rica diversidad política y cultural de Europa, nuestros futuros son necesariamente compartidos. Voy a dar paso al acto, voy a explicar brevemente cómo lo vamos a desarrollar. Voy a darle seguidamente la palabra a Alberto López Osaguren, que es el presidente de Federalistas del País Vasco, UEF. Posteriormente le daremos la palabra a Unai Gómez Hernández, que hablará por Juventudes Federalistas Europeas,
y posteriormente pasaremos a un debate que os explicaremos después cómo va a funcionar, que va a ser una ágil conversación entre tres ponentes que tenemos: Enrique Barón, que ha sido hoy, en este momento, es presidente de UEF España, ha sido expresidente del Parlamento Europeo, ha sido ministro, ha sido diputado, es un hombre de una larguísima carrera política y una larga experiencia política y también académica. Contaremos también con Luis Miguel Pariza y Ángel Andabaso, que son miembros de Federalistas del País Vasco, y les van a hacer las preguntas a Enrique Barón y vamos a establecer un diálogo que siempre resulta mucho más animado solamente las intervenciones de una persona. Cuando acabe el debate y el público también pueda participar, regularemos bien los tiempos para que así sea. Bueno, pues pasaremos a escuchar el himno de nuestra casa común, el himno de Europa, y a despedirnos con un cóctel, con una bebida alcohólica o no alcohólica, para celebrar este día y este proyecto que tenemos que defender para las generaciones futuras. Así que le voy a dar la palabra a Alberto López Basaguren como presidente de nuestra asociación. Nire aldetik hitz bakan batzuk bakarrik harrera emateko, eta ahalik eta lasterren eskerrak eman dizkizuet ekitaldi antolatu dugun Euskal Federalistak UEF elkarteak antolatu duen ekitaldi honetara etorri izanagatik. Pilarrek esan duen bezala, Europako eguna ospatzeko antolatu dugu ekitaldi hau, badirudien bakarrenetakoa garela, normalean gure herrialdean ez dira lortu ditugun gauzak ospatzen, bakarrik ametsak ospatzen ari omen dira, eta guk ospatu nahi dugu estatutuaren eguna ospatzen dugun bezala, gaur egun ere Europako eguna ospatu nahi dugu. Horiek baitira, orain arte lortu ditugun emaitzarik eta altxorrik importanteenak. Eta horrek bildu gaitu gaur hemen. Nik aipamen bat egin nahi nuen Schumanen adierazpenari, Schumanen deklarazioari, baina horretaz Pilarrek hitz egin du eta orduan gauza gutxi esango ditut horri buruz, baina zerbait bai esan nahi nuen. Duela 74 urte Schumanek adierazpen itxuraz apal ura eman zuenetik, baina hor zegoen gaur Europar Batasuna gisa ezagutzen dugunaren hasia, eta alde batetik harrigarria izan zen garai hartan gerratik ateratako Europan eman zelako, kontuan izan behar da duela 5 urte lehenago bakarrik amaitua izan zela Bigarren Munduko Gerra, eta Europa guzti suntsituta zegoela, eta alde batetik, eta hau da azpimarratu nahi dudana, alde batetik Schumanen adierazpena ausarta izan zen Alemaniari zuzentzen ziolako lehendabizi eta gero Europa osoari, baina alde batetik ausarta izanik ere nahiko apala zen bere edukian. Baina apaltasun horrek lehendabiziko aldiz Europan demostratu zuen asmatu zutela Europa integratzeko bidean ze bidea jorratu behar zuenari zekokionez. Eta hori da gaur egun 74 urte geroago hemen Europar Batasun honetan aurkitzen gaituena. Yo solo voy a decir unas pocas palabras, además de agradeceros el haber venido a este acto que organiza la Asociación Euskal Federalistak, precisamente para conmemorar y celebrar el Día de Europa. De la misma forma que celebramos el Día del Estatuto, queríamos celebrar el Día de Europa precisamente como plataforma de partida en la propuesta federalizante que hacemos tanto en un ámbito como en otro. En nuestro país, por desgracia, no se estila celebrar los logros alcanzados, solo se suele querer celebrar los sueños por venir y nosotros queremos celebrar aquello que hemos alcanzado ya. Y hoy nos reúne aquí precisamente el Día de Europa. Hace 64 años, Robert Schuman, yo quería hacer alguna referencia, pero ya lo ha hecho Pilar,
Robert Schuman hizo pública su famosa declaración, una declaración que se hace en un contexto, acababan de terminar la Segunda Guerra Mundial 5 años antes, una Europa totalmente destruida, una declaración que a mi juicio tiene dos elementos fundamentales. Por una parte, su atrevimiento, digamos, porque se dirigía en primer lugar a la Alemania derrotada, haciendo una propuesta de futuro que pocos habían imaginado hasta entonces, aunque ya había algún precedente, pero al mismo tiempo era una propuesta que muchos consideraron muy modesta en su contenido. Modesta en su contenido, pero por primera vez, tras muchos intentos por diferentes vías de unificar Europa, normalmente por la vía de las armas y de la conquista, la declaración Schuman acierta, y la perspectiva histórica nos permite entender hasta qué punto ha acertado, la declaración Schuman acierta por fin en cuál es el único camino viable, en cuál era el único camino viable para avanzar de forma significativa en la integración europea. Al mismo tiempo era como digo, una declaración que era muy modesta aparentemente en su contenido, pero sin embargo es la que nos ha permitido llegar a la realidad de la Unión Europea de la que hoy disfrutamos o en la que hoy vivimos. De todas formas, quería terminar con una reflexión sobre el momento actual con algún precedente. La Unión Europea, la integración europea se encuentra en estos momentos nuevamente, una vez más, ante un reto, digamos, sin ningún ánimo de dramatizar, pero un reto de vida o muerte. Como decía hace pocos días el presidente Macron, el presidente de la República Francesa, en su conferencia en la Universidad en la Sorbona, como decía en la Sorbona, Europa realmente tiene el riesgo de morir. Hemos tenido muchas crisis y las crisis han sido las que, en la medida en que suficientemente se ha acertado una respuesta, ha permitido avanzar en la integración europea. Tuvimos una crisis que acabó relativamente mal, la crisis en la que se intentó dar un cierto salto cualitativo a la integración constitucional europea y el proyecto de Constitución Europea fracasó. En torno a aquel proyecto hubo algunas aportaciones de notable importancia. No es la única, pero me parece que a nuestros efectos la más relevante, sin ninguna duda, fue la del entonces ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joschka Fischer, en la Universidad Humboldt de Berlín, en el año 2000. Una reflexión que precisamente planteaba de la confederación a la federación, ideas sobre el futuro de Europa, y es la reflexión que plantea exactamente el gran reto al que nuevamente, una vez más, ante el que se encuentra la Unión Europea. El ir superando de forma significativa, de forma cualitativamente cada vez más relevante, los elementos confederales que se mantienen en la Unión Europea para avanzar en una integración mucho más federal. Las crisis que hemos vivido han demostrado que cuando la Unión Europea no funciona, ante una crisis determinada es precisamente cuando sobreviven elementos confederales. En un entorno en el que se alaba tanto el confederalismo, esta es una enseñanza que debemos tener muy clara. La confederación es incapaz de afrontar retos importantes en cualquier sociedad. Y por tanto, las soluciones en la Unión Europea siempre han venido cuando se ha profundizado en la federalización. Aquel debate nos tendría que seguir sirviendo. Y en estos momentos se está planteando un nuevo debate. Un nuevo debate, pero prácticamente sobre los mismos retos. Por una parte, el discurso del presidente Macron en la Sorbona es, creo, de una importancia cualitativamente significativa en el entorno de los debates que se han producido y de las aportaciones que se han realizado en los últimos tiempos. Se acaba de publicar el informe de Enrico Letta sobre el futuro de la Unión Europea y se espera próximamente el informe de Draghi. Creo que van a marcar
esos tres discursos, esas tres aportaciones. Seguro que habrá muchas más, seguro que serán importantes, pero yo creo que esas van a marcar realmente el reto al que nos enfrentamos en la Unión Europea en un momento crucial, no solo desde el punto de vista de la necesidad de reforma institucional interna de la Unión Europea, sino los grandísimos retos a los que la sociedad europea, como cualquier otra sociedad del mundo, se va a enfrentar. Digitalización, etcétera, etcétera. Agenda verde, unos retos que, para los que los elementos de los que disponemos no son suficientes. Realmente creo que, y además el reto demográfico al que se enfrenta Europa, etcétera, etcétera, confluyen demasiadas crisis, demasiados retos enormes como para afrontarlos con los instrumentos que hoy en día tenemos a mano. Por tanto, en estos momentos, y tendremos las elecciones al Parlamento Europeo dentro de un mes, en estos momentos Europa y el futuro de Europa, lo que aportemos, lo que nos impliquemos en el futuro de Europa, importa probablemente más que nunca. Siempre ha ido importando en las diferentes crisis, si no, no estaríamos aquí, pero hoy estamos realmente ante una crisis en la que nos jugamos, en la que la Unión Europea se juega el ser o no ser, el ser capaz de afrontar para las nuevas generaciones la sociedad que viene, la realidad mundial que viene, o el de fracasar y acabar siendo un entorno regional absolutamente marginal. Por tanto, veremos unas elecciones en las que se va a hablar de la mujer de Sánchez, de la mujer de Rajoy, de la tía, del primo, etcétera, de cuestiones puramente internas, ni tan siquiera de calado político interno, y probablemente se va a hablar muy poco de Europa. Tenemos que reclamar, y para eso hemos organizado el acto de hoy, tenemos que reclamar que hay que hablar de Europa, que hay que afrontar el futuro y que eso necesita mucha inteligencia, mucha capacidad de mantener, de conocer la realidad, mucho realismo, pero igualmente mucho atrevimiento. Esa combinación es la que decidirá nuestro futuro. Y nada más, celebremos, por tanto, el Día de Europa, que creo que merece la pena, o creemos que merece la pena, aunque aquí esté pasando prácticamente desapercibido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los federalistas que os habéis reunido hoy para celebrar el 9 de mayo, Día de Europa. Como bien sabéis, hoy celebramos el aniversario de la Declaración Schuman del año 1950, que supuso la chispa del proceso de integración europea tal y como lo conocemos en la actualidad. Más recientemente, hace menos de un mes, el presidente francés Macron establecía en su segundo discurso de la Sorbona que Europa era mortal. Así, hacía referencia al contexto notablemente negativo que vive la Unión Europea y a los peligros que éste conllevaba. Estos peligros hacían referencia prácticamente al propio fin de la Unión Europea y del proceso de integración como lo hemos conocido hasta ahora. Este contexto tan negativo tiene varias vertientes que afectan tanto a la Unión Europea como a sus ciudadanos, particularmente a sus ciudadanos más jóvenes. La vertiente internacional del problema se evidencia con el desgaste del sistema liberal internacional en el que hemos vivido desde finales de la Segunda Guerra Mundial, desde que se crea la ONU, el FMI, el Banco Mundial y la propia Unión Europea o Comunidad Económica Europea en su momento, hasta la actualidad. Evidencia de ello son los dos grandes conflictos que ocupan nuestras portadas en la actualidad, la invasión rusa de Ucrania y la invasión israelí de Palestina. Ambas invasiones son movimientos ilegales desde el punto de vista del derecho internacional público y van en contra de este conocido como jus cogens establecido por parte de este derecho internacional público y las normas de la Carta de las Naciones Unidas. Otro potencial conflicto que también evidencia un poco la época en la que vivimos es la posible invasión de Taiwán por parte de la República Popular de China. ¿Qué es lo que tienen todos estos conflictos en común? Principalmente el rechazo al sistema liberal internacional, principalmente al modelo
de Estado que encaja mejor con este propio sistema liberal internacional. Cuando uno mira a la Unión Europea, uno no ve una organización internacional en la cual todos los Estados tienen constantemente derecho a veto en la mayoría de las decisiones que tome esa organización internacional. No, la Unión Europea es una organización supranacional y que en todas aquellas competencias las cuales le son exclusivas, los Estados miembros no podrían vetar. Y por lo tanto, el actor principal no es tanto el Estado-nación, como ha venido siéndolo en los últimos siglos, sino como el propio conjunto de Estados-naciones y de sus ciudadanos. Esta es una perspectiva que tanto Rusia como China rechazan completamente. ¿Por qué? Porque ellos son Estados-naciones grandes, Estados-naciones fuertes, que pueden ejercer cierta influencia en su propia órbita geográfica o regional en la que se encuadran. Hablando ahora de la dimensión más nacional o europea del problema, de este contexto negativo que nos definía Macron, podríamos pensar en los posibles resultados que ciertos partidos políticos de derecha radical y populistas obtendrán, o parece que obtendrán, en las elecciones del mes que viene, el 9 de junio. Los dos partidos que más ganan serían, en primer lugar, la Identidad y Democracia de Marine Le Pen y Matteo Salvini, los cuales, si bien es cierto que verían aumentados sus números, muy difícilmente podrían pactar y, por lo tanto, ser influyentes en el Parlamento Europeo, pero desde un punto de vista cualitativo, aunque ganen menos eurodiputados, serían los conservadores y reformistas de Giorgia Meloni y de Ley y Justicia, del Partido Ley y Justicia polaco, los que auténticamente tendrían esa capacidad de influir, tal y como estableció la presidenta de la Comisión y conservadora Ursula von der Leyen en el reciente debate de Maastricht que nadie vio. Así, estas dinámicas europeas también se evidencian en nuestro país. El CIS, a lo largo de los últimos 2 años, pero también otros institutos demoscópicos, como podría ser el CEO catalán, señalan que una de las opciones favoritas, o la favorita, entre los jóvenes menores de 30 años, hace referencia a partidos populistas de derecha radical que tienen una concepción reducida y reduccionista de lo que debería ser un Estado. Al igual que Rusia, al igual que China, ellos creen que el actor principal de las relaciones internacionales sigue siendo el Estado, un Estado único, unitario y centralizado. Si bien es cierto que mientras que los que tienen un corte más nacionalista español buscan la unidad de España, los que tienen un corte más independentista catalán buscarían reproducir este concepto de Estado, pero a nivel catalán. Que esta sea una de las principales opciones de los jóvenes es preocupante, pero responde al mismo problema del que hablábamos cuando analizábamos las relaciones internacionales, al desencanto existente en la actualidad con el sistema internacional liberal a nivel internacional o con las democracias liberales a nivel de Estados miembros de la Unión Europea. Macron, cuando hacía referencia a la finitud de la Unión Europea, a esa posible muerte que podría sufrir la Unión en los siguientes años, estaba haciendo referencia particularmente a la falta de respeto de los valores liberales, entendiendo estos como valores básicos de igualdad y libertad, que bien es cierto que se podrían especificar mucho más, pero que el presidente francés no lo hizo. Una vez establecido cuál es el problema, no queda otra que señalar la solución, ya que si no sería un poco injusto por mi parte simplemente establecer o dejar acabar el discurso en un punto de vista tan negativo. La solución pasa por el refuerzo de estos valores y esto se evidencia muy claramente en qué tipo de Estado queremos en el futuro y en qué tipo de Unión Europea queremos en el futuro. Hay que recordar que la Unión Europea en la actualidad surge también de ese Congreso de La Haya de 1948, en el cual se establece que el modelo de la CECA sería el modelo federal, mientras que el modelo del Consejo de Europa, propuesto por Churchill, sería el modelo más confederal. Por lo tanto, si queremos ser coherentes con lo que ha venido siendo la integración europea hasta ahora, debemos ahondar en ese modelo federal, que es tan aplicable para Europa como lo es para España. Este modelo federal lo que hace es respetar, de algún modo, la diversidad existente entre el territorio que busca gobernar, bien sea España, bien sea Europa.
Tener un modelo federal no implica renunciar a una serie de derechos propios que le pueden parecer inherentes a uno por su país, por su cultura, por su nación, sino entender que estos son diversos y plurales y se conjugan dentro de una diversidad aún mayor, bien sea en nuestro país o bien sea en la propia Unión Europea. Pese a que la solución es clara, es una solución que pasará por el camino federal, lo que no es tan claro es cuándo se podrá aplicar ni cómo se podrá aplicar. Porque tendemos a pensar que la Unión Europea es una institución supranacional o es un proceso de integración supranacional que siempre ha estado ahí y que siempre lo estará, pero puede que no siempre lo esté. Y aquí, en este momento, tenemos que aprender de los fallos del antiguo sistema liberal internacional que normalmente no es mencionado por apenas nadie. Parece que el mundo comienza cuando los americanos ganan la Segunda Guerra Mundial, y aquí estoy haciendo referencia a la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones, que surge después de la Primera Guerra Mundial. Su objetivo principal, evitar que ocurriera otra guerra del mismo calado, que en aquella época suponía la mayor catástrofe que había vivido Europa hasta el momento. Evidentemente fracasó en su intento de reducir la conflictividad internacional, pero hay que hacer referencia a un poco cuál era el sistema de toma de decisiones y la naturaleza que se confería a los estados dentro de esa sociedad de naciones. Era una naturaleza puramente confederal en la cual era muy difícil llevar a cabo una integración política o siquiera económica. Esto lo sabía muy bien Jean Monnet, que fue subsecretario general de la Sociedad de las Naciones durante 2 años. Después, con este conocimiento, lo aplicó a dirigir la CECA y asegurarse que existía ese pool de recursos, los cuales no podían ser vetados por parte de los Estados miembros de la CECA, sino que correspondían, la autoridad del carbón y el acero era la que decidía por ellos. Tenemos que aprender de estos errores para centrarnos en garantizar este futuro federal y hacerlo cuanto antes, principalmente porque nosotros, los jóvenes, seremos los mayores beneficiarios de ello. En la actualidad nos encontramos con una herencia que bien es cierto que nosotros no la hemos desarrollado, pero es la herencia con la que nos toca bregar. El cambio climático, la lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres, la inclusión de las personas migrantes y del colectivo LGTBI, son una serie de luchas que no nos quedará más que asumir e intentar solventar. La mejor manera de hacerlo, en base a este futuro federal, que podemos desarrollar tanto a nivel de España, pero principalmente a nivel europeo. Para finalizar, y haciendo referencia a uno de los fundadores del movimiento federalista europeo, no queda más que hacer referencia a la frase de «el camino a recorrer no es fácil ni seguro, pero deberá ser recorrido y lo será». Muchas gracias y feliz Día de Europa. Bueno, sin más, yo cedo la palabra aquí a nuestros tres federalistas también, que van a iniciar el debate en forma de 4 preguntas cada uno a Enrique Barón y las contestará posteriormente. Daremos la palabra al público para que después alguien que quiera intervenir o quiera hacer alguna pregunta a cualquiera de los tres o a Enrique Barón. Cedo la palabra a vosotros, cedo la palabra. Bien, ya se oye, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de todos nosotros a Enrique la presencia con nosotros de nuevo en Bilbao. Hace año y medio estuviste también celebrando el congreso de UEF. Es que me traté muy bien. Claro. Y entonces, bueno, y hablamos también de lo mismo. Celebrábamos entonces en el congreso de la UEF, recordábamos el 75 aniversario del Congreso de La Haya. Bien, hay fuera unos pequeños paneles con una exposición que vemos un poco todo el recorrido de la Unión Europea. Luego, mientras tomamos un vino o un refresco, lo podemos observar. La historia de Europa, visto desde estamos en el año 2024, es la historia de un éxito que probablemente los que se reunieron en el Congreso de La Haya no lo soñaban, ni cuando Schuman hizo la declaración en el 51,
en el 49, ni cuando en el 51 se constituyó la CECA, y luego el Tratado de Roma, los primeros 6 países que pusieron en marcha el proceso de integración tenían una enorme ilusión, un buen método político para organizarse, pero no soñaban llegar al año 2024 con la historia de un éxito de estas características. Millones de ciudadanos europeos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hemos vivido varias generaciones en paz, en libertad, en democracia, con un cierto desarrollo económico y una cierta cohesión social. Era inimaginable desde la perspectiva histórica. Y estamos en el 2024 y parece, como decía Alberto, que de nuevo, como Macron ha planteado, está temblando el suelo bajo nuestros pies. Europa se fue ampliando. Hubo un caso, el Brexit, donde se decidieron marchar, pero siguen llamando a la puerta a otros países, otros estados que quieren incorporarse a la Unión Europea. El Brexit fue un gran fracaso, fundamentalmente para los británicos, que movidos por un nacionalismo inglés, que no es escocés ni galés, decidieron irse. Es un fracaso, pero yo creo que Europa ha quedado vacunada de un fracaso de estas características. Los fundadores decían que el proyecto lo dijo el propio Schuman, el proyecto de integración europeo iba a avanzar a golpe de crisis, de cómo los europeos resolvieran las crisis si iban a dar un paso hacia adelante en la integración. Lo hemos visto en los últimos años. Se han tomado decisiones que no estaban previstas en el tratado. Con la pandemia se compraron las vacunas y se dieron los pasos para la unión sanitaria. Para la recuperación, algo que estaba prohibido, que era una herejía, se mutualizó deuda para crear un fondo europeo de recuperación. Ahora, con la guerra dentro de Europa, con la invasión de Rusia en Ucrania, con todas las dificultades, se está haciendo frente con apoyos importantes de toda Europa a la sociedad y al gobierno ucraniano. Lo cual que quiero decir que es un éxito, es un proceso que debe continuar, pero que estamos en una situación de incertidumbre. Y esta es la primera pregunta que te queremos hacer, Enrique. ¿Cómo ves la situación actual con las crisis, los desafíos y los problemas tan enormes? Si vamos a ser capaces de dar nuevos saltos o saltitos para una mayor integración, o va a ser inevitable que se vaya desmontando el entramado que espero que. Enrique, gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y si me permitís, porque estamos hablando de Europa como si fuera algo la que vamos de visita. Y en este hotel, que fue la sede del gobierno vasco, está una parte de nuestra historia y la hemos vivido los tres el 9 de febrero de este año, que celebramos el Instituto Cervantes, que fue la sede del gobierno vasco del exilio, en París. Vivimos el 75 cumpleaños del Congreso Federal, del Consejo Federal del Movimiento Europeo Español. Bueno, y eso tiene bastante sentido, porque se ha recordado, y a mí me ha parecido muy interesante que este joven se lo haya estudiado. Bueno, el Congreso del 48, y yo fui presidente del Movimiento Europeo Internacional, que conseguí las actas, y luego las ha publicado el Movimiento Europeo Español, cuyo presidente es un bilbaíno, Pacha de Por, que no pudo venir, pero las ha publicado en castellano y yo he hecho la introducción para que se publiquen en euskera. Está pendiente de. Bueno, eso está muy bien, pero es que
no hablamos del último discurso de Macron, que es un presidente admirable. Pero no hablamos nunca, por ejemplo, decimos, Jean Monnet. Yo estaba hace 2 semanas en Breguet, en la residencia de Jean Monnet. Yo tengo una gran admiración por Jean Monnet, que no era un diplomático, empezó de joven vendiendo el coñac de su padre con la ley seca en Estados Unidos, fue banquero, pero fue un hombre que aplicó precisamente el método de no solo de análisis, sino de atreverse a romper. Nadie habla de Salvador de Madariaga, que era el colega que estaba al lado de Jean Monnet. Bueno, en el 48, en el Congreso de La Haya, pues es que estaba como al lado de Churchill, estaba Salvador de Madariaga. Un bilbaíno que había nacido en Asturias, los de Bilbao nacieron de lo que daba gana, ¿no? Que se llamaba Indalecio Prieto, es el que hace la intervención en nombre de la delegación española planteando la transición. Eso, no sé cuántos se lo han leído aquí. Que no viene todo de ese monje laico que fue Robert Schuman. En ese congreso llegaron tarde, pero estuvieron el Endacari Aguirre, el que integra en el PNV el federalismo, que es Xavier de la Tabú. No hablamos nunca de ellos, o sea, y más en una ciudad que presume de tener un equipo de fútbol victorioso, sobre todo de la tierra. ¿Por qué no defendemos lo nuestro? O sea, esto no nos hemos integrado, ¿no? Nosotros también, la Guerra Civil Española fue el detonante, no sé cuántos han visto la película Oppenheimer, fue el detonante precisamente de ese cambio. Hombre, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y permitidme este inciso, porque bueno, creo que tiene sentido y más aquí. Y tú planteabas, bueno, no solo la construcción europea es una sucesión de crisis, la vida es una sucesión de crisis, porque las crisis no son un desastre. Si me permitís, parece un poco quizá presumir de bendición. La crisis viene del verbo griego krinein, y lo que dice es el momento de tomar una decisión. Y los chinos, todo lo ponen con ideogramas. Tienen el ideograma sobre la crisis es riesgo y oportunidad. Y afortunadamente, bueno, nosotros que hemos vivido muchos años en un régimen que era perfecto, que todo lo que no era obligatorio estaba prohibido, bueno, pues sabemos que la vida son crisis, y la vida lo es, la vida familiar, la vida social, todo. Y lo que hay que hacer es ser capaz de construir. Y yo creo que es lo que hemos aprendido los europeos en todo este periodo. Y hay una cosa que dijo Robert Schuman cuando leyó la declaración Schuman, que no la escribió él, la escribieron 2 ayudantes de Jean Monnet, y la pactaron con Adenauer y tal. Y él hizo una cosa muy sensata, que fue que no la llevó al Consejo de Ministros y la dejó encima de la mesa, sino que la leyó al final. Y se fue al Quai d'Orsay a leerse a la prensa. Y un periodista le preguntó, bueno, ¿y usted qué es lo que plantea esta declaración? Y dijo, en francés, un à l'inconnu, un salto a lo desconocido. Bueno, pues en eso estamos. Es decir, que ese es el cambio en la historia europea. Yendo al momento actual. Y el federalismo no es una religión. Han pasado 75 años. Hemos construido una Europa, la Europa de la Unión Europea, que es una parte de Europa. Esto, si se le pregunta a Putin, no estará de acuerdo. Pero vamos, estamos construyendo un sistema federal, pero no porque seamos una secta religiosa. Es que Schuman, cuando lee la declaración, al final dice, bueno, no fuimos capaces, empiezan diciendo no fuimos capaces de mantener la paz. Y esto no se va a hacer de una vez, se hará paso a paso, uniendo libertades, intereses y demás, ¿no?
poniendo en común lo que... Y al final dice, el objetivo es una federación europea. O sea que tampoco somos heterodoxos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque los europeos hemos inventado monarquías absolutas, imperios, dictaduras, que de eso sabemos. Bueno, hemos inventado todo tipo de regímenes políticos y hemos inventado también el federalismo que los Estados Unidos y una parte importante del mundo la han adoptado y que la empezaron griegos y romanos, ¿no? Pero en fin, no voy a... ahora mismo estamos en vísperas de una campaña electoral y en la campaña electoral lo que hay que hacer es motivar a la gente. Una de las preocupaciones que tengo siempre cuando se habla de Europa es que acumulamos crisis y desastres y eso conduce a la depresión, ¿no? Entonces, bueno, en relación con cuando nos integramos, tenemos la ciudadanía común, tenemos la moneda, elegimos un parlamento, queremos elegir un ejecutivo. Federal. Gobierno federal. Sí. Bueno, y a propósito de eso, un español controvertido, que se le ha citado aquí, que es el presidente del gobierno, ha defendido eso hace un año en la tribuna del Parlamento Europeo. No se le cita, porque como no es de los importantes, bueno, me parece que también tiene sentido. Es decir, que bueno, pues hay que estar atento a lo que dicen todos. ¿Por qué tiene que ser federal? Pues por una razón y no hay que entrar en mucha teoría. Como dijo un belga, yo le cito muy a menudo a Alain Copé, uno de los padres del proceso de creación de la comunidad, dijo, bien, con la unanimidad ni mi familia funcionaría. Y eso es así. Y entonces, ahora mismo hablamos de la vacuna, hablamos de la mutualización de la deuda. Bueno, hay un español, que es un catalán, que se llama Josep Borrell, que lo que cuenta es, bueno, yo cuando llegué, pues empezábamos a ver cómo hacíamos la política exterior. Yo me he dedicado a hacer cosas que están fuera de los tratados. A comprar munición y a comprar gas. El salto que ha dado Europa, por ejemplo, con eso. Entonces, ahora mismo, nosotros lo que nos estamos jugando es el que haya, o el estar, diríamos, me parece que va a ser otra de las preguntas, ¿no? Pero vamos, ya no lo más. El estar presentes en el mundo o frente a la Federación Europea, yo digo, volver a la Santa Alianza, que es la Europa que se construyó después de derrotar a Napoleón para volver al antiguo régimen. Con Metternich, que era el maestro de Kissinger, y con el zar Alejandro I, que compartía, no voy a decir una cosa machista, pero, oye, que compartía la amante con Metternich. Y esta señora pues, fue de las más importantes en Europa, pero lo que tenían claro es que tenía que haber una Rusia que mandara y echar a Napoleón y los demás, bueno, nosotros estábamos al margen. El volver al antiguo régimen con eso o crear la federación. Y estamos en un momento clave. Y no estoy más. Sí, bueno, has dado ya un poco pie a la siguiente pregunta que te quería hacer. Hace poco, bueno, hace unos meses, el último informe del Parlamento de Estado americano hablaba de la estrategia que tienen en la nueva globalización, ¿no? Los americanos ya hablaban de lo urgente y lo importante. Y lo importante era su conflicto con China en Asia-Pacífico y lo urgente era la guerra de Ucrania. Y no descartaban una guerra de desgaste, porque a ellos no les va a costar, no van a volver como en Vietnam féretros de soldados americanos de este territorio europeo. Y eso nos ha hecho despertarnos casi de golpe a muchos de que la enorme desproporción que hay entre las capacidades de defensa y seguridad de los países europeos, la Unión Europea en conjunto, frente al peso económico que tiene en el mundo global, ¿no? Y después, que nos quedamos con los pilares de la construcción europea, porque una de las ideas de Schuman precisamente era un desarrollo en paz
y evitar la guerra. Tener unos sistemas que evitasen que pudiera haber guerra y se compartía el camino al cielo. De repente nos despertamos con que dependemos de otros para nuestra defensa y seguridad, que no tenemos unas posiciones comunes muy claras, que no tenemos una brújula estratégica, que es lo que Borrell intenta construir, y que una desproporción tremenda entre nuestras capacidades para actuar, tanto en el conflicto que hay en Ucrania, me da igual en Palestina, Oriente Medio o en Sahel, ¿no? Llevamos, si no me equivoco, 13 programas de sanciones a Rusia. Lo único que quiere decir esto es que los otros no han funcionado. Es decir, ¿qué perspectivas tenemos a corto plazo? Porque nos estamos jugando cosas importantísimas y en un plazo cada vez más corto. Esto ya no es pensar en qué va a pasar en 10 años, estamos hablando del año que viene. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, no solo quiero expresar opiniones personales. Puedo decir una cosa, que es que hay dos informes que ha encargado la Comisión de dos personalidades relevantes. Sí, que son Mario Draghi y Enrico Letta, que yo he tenido, está en España ahora mismo. Los dos informes son lúcidos y además son informes que llaman la alerta no solamente en términos de política internacional clásica. Lo que dicen es nosotros, si queremos existir en el mundo, tenemos que hacer todo un proceso de auténtica. A mí me tocó un proceso de reindustrialización, ¿os acordáis? La reconversión y tal, ¿no? Que, bueno, que fue, sobre todo además por los nuestros, ¿no? Pero de reconversión. Tenemos que reconvertir nuestra industria. En este momento, por ejemplo, China y Estados Unidos, con la ley de lucha contra la inflación, está subvencionando de manera masiva la industria. Los chinos tienen más dificultad porque ahora mismo los chinos están con la burbuja inmobiliaria y se les está y la gente joven ya lo que quiere es vivir un poco mejor, no solamente hacer la revolución. Y luego hay otro interlocutor del que no se habla casi y que ya le ha pasado a China en población y seguramente tecnológicamente en muchos aspectos, que es la India, aparte ya de otras potencias. Entonces, Europa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que se está haciendo incluso, porque parece que es que no hacemos nada y que deseamos que se produzca una especie de parosía, de milagro. Nosotros, la mayor parte de los instrumentos federales están ya funcionando. La moneda. La moneda es Europa en la vida cotidiana. Yo no sé, no he visto a ningún joven español ni francés. Le Pen lo empezó y esto también Berlusconi decía la vuelta a la lira, la vuelta a Franco. Vete a hablar de la peseta aquí, ¿sabes? El 90% ya no saben lo que es. Claro. Tenemos en la moneda, en el sistema no bancario, pero en el sistema de gestión de la moneda, en todo el sistema, bueno, eso es un pilar fundamental. En el sistema también de defensa y de protección de los derechos humanos, con todos los problemas que tenemos en casa con algunos países, también tenemos eso. Tenemos un sistema, pues, que desde el punto de vista democrático, pues nos permite tener un mercado que hay que mejorar y que hay que dar otra dimensión, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que puede ser no solamente los productos y los servicios, sino también cuestiones tan importantes como la salud, y yo creo que la Comisión von der Leyen ha dado un salto muy importante, el tema de las vacunas. Que dicho sea de paso, las vacunas son tecnología europea. Una pareja turca y una húngara. Pues, oye, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Y yo ahí, comparto la preocupación de Borrell y los intentos, y además se ven las limitaciones, pues, por ejemplo, desde el punto de vista
de lo que puede ser una respuesta en términos defensivos, pero sobre todo de industria del armamento. Alemania ha duplicado su presupuesto de defensa. Eso era un tabú desde los años 40. Pero además es que nosotros, digamos, globalmente o en conjunto en Europa, tenemos una prioridad básica que es no subcontratar o depender de los Estados Unidos como aliados, sino ser, como decía Kennedy ya en los 60, construir un pilar propio. Bueno, esa es una cuestión fundamental. Luego, en cuestiones tan importantes como puede ser nuestra, no hablo de España, hablo de Europa, de tener una presencia coherente en la ONU, y en la ONU hay un secretario general en este momento portugués, que aparte de ser un viejo compañero de fatigas, yo creo que es una persona que lo está haciendo con una enorme dignidad y valentía, ¿no? Europa está paralizada, no está ausente en un tema tan importante como puede ser algo que es la situación de Oriente Medio, que no solamente es política internacional, nos afecta directamente en nuestra historia y en nuestra identidad. Bueno, esas son cuestiones en donde tenemos que dar un salto muy importante y que hay que plantearlo por una razón, porque tenemos que sobrevivir. Somos ahora el 6% de la humanidad y bajando. Aproximadamente tenemos una capacidad en producción y en exportación en torno al 20% del Producto Mundial y de la población mundial, pero bajando también, no solamente porque bajemos nosotros, sino porque afortunadamente pues los demás en general van mejor, no todos. Por ejemplo, en el caso de partes importantes de África que nos toca directamente. Entonces, ahí verdaderamente no se trata solo de un diálogo entre por la hegemonía entre Estados Unidos y China. Se trata de algo que está en nuestra identidad y que está en cuestión ahora mismo, que es que la Unión Europea, y conviene leerse el artículo 3 del Tratado de Lisboa, nosotros, el hecho de ser una entidad política supranacional está ligada a la existencia de las Naciones Unidas. Y eso yo diría que es un elemento de nuestra identidad que es absolutamente fundamental. Y no me alargo más. ¿Me vais a permitir que recuerde si es un poquito más breve? Sí, perdona. Son muchas preguntas muy interesantes y sería bueno que pudieseis abordar. Oye, pido perdón porque yo... Es que sabes mucho. A ver, la tercera cuestión... Es que me provocáis. A ver, la tercera cuestión tiene que ver con el informe de Letta y el informe de Draghi. Es decir, todo lo que tiene que ver con la competitividad, el crecimiento económico, el empleo, la cohesión social. En resumen, ¿qué es lo que dicen estos informes? Se comparan con China, con Estados Unidos. En Europa tenemos 27 políticas industriales. Tenemos 27 políticas y reglas fiscales. 27 políticas sociales. No tenemos un mercado europeo de capitales, tenemos 27 mercados de capitales, 27 mercados energéticos, no tenemos redes energéticas. Ahora habéis hablado, no hay una industria europea de la defensa, no hay un mercado de telecomunicaciones único. No hay un mercado de autoridades. Tenemos mercado de 27 mercados de energía. Mira, hace el mes pasado hubo un discurso muy importante en la cumbre del diálogo social, fue Draghi a presentar su informe. Y voy a leer las últimas frases. Dice: recuperar nuestra competitividad no es algo que podamos lograr solos o solo golpeándonos unos a otros. Requiere que actuemos como Unión Europea como nunca lo hemos hecho. Nuestros rivales nos están robando terreno porque pueden actuar como un solo país con una sola estrategia y alinear todas las herramientas y políticas necesarias tras ellas. Si queremos igualarles, necesitaremos una asociación renovada entre los Estados miembros, una redefinición de nuestra Unión que no sea menos ambiciosa
que la que hicieron los padres fundadores hace 70 años, con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que yo suscribo lo que dice Draghi. Sí, pero en esta agenda hay elecciones ahora. Sí. Se tiene que dar estos pasos. No, es que yo creo que las elecciones van de eso. A mí me asombra que cuando se habla de elecciones, lo primero que hay, y que yo creo que, bueno, que hay una de las leyes fundamentales de la humanidad es, en fin, el no trabajar demasiado. Te hablan del populismo y te hablan de no sé qué. Y bueno, a mí me ha dicho este joven, pero también, hombre, no se puede hacer una campaña hablando de todo en negativo, luego al final ha sido positivo. Entonces, yo sí creo que la provocación de Draghi, vamos, el análisis de Draghi y la propuesta que hace, es que yo la suscribo absolutamente, porque además yo, con Draghi, en la época de Maastricht, pues Draghi era director del Tesoro en Italia, que son varios ministerios, y estuvimos en la conspiración para lanzar el euro, para que entraran los tratados. Pero en fin, es que yo creo que es un tema fundamental para que sea el centro de esta campaña. O sea, el decir que tenemos que hacer. Draghi, el problema que tiene, que ha presidido luego el Consejo de Ministros de Italia, el problema es que nadie es profeta en su tierra. Porque claro, se dice, ahora dicen, es que la Meloni y tal, que además la Meloni sabéis cómo hace la campaña europea. En Italia hay preferencias, entonces son 7 zonas electorales. La papeleta es Georgia, ni siquiera Meloni, Georgia. Con lo cual, oye, va a sacar a todas las mujeres de su partido de la lista, porque claro, fíjate, o sea, va a ir en contra de la promoción de la mujer. Pero esto, con una coalición en la que están en 3 familias, cuando se hablaba de las familias políticas europeas, cada miembro de la coalición está en una. Entonces, muy bien, yo estoy con Draghi, pero luego hay que pasar de la proclamación del teatro a la música. Sí. Y en esta misma línea de la confrontación, tenemos que decir que es la transición energética, que está suponiendo pues, visiones muy diferentes, sobre todo los ritmos muy diferentes. Hay familias políticas que dicen que sí, pero con otro ritmo, otros están más dispuestos a acelerar el paso, y el tema de la agenda verde lo hemos visto en el Parlamento. Sí, pero. Y yo creo que eso va a tener unos efectos importantísimos no solo en materia económica, sino en cómo planteamos el futuro a nivel europeo. Y eso está directamente unido a las elecciones que va a haber, porque es el Parlamento el que va a tener que decidir cómo adaptamos la agenda verde. De momento, no voy a hacer campaña electoral con una persona, pero la vicepresidenta del gobierno que ha decidido presentarse, es que es la que ha cambiado ya la política energética europea. Sí, bueno, aparte de que oye, le ha llevado a modificar a los alemanes una política. O sea que eso ya a partir de ahí, un respeto, como se dice. Entonces, yo sí creo que en este momento el tema energético, no solamente por lo que pueda decir Teresa Rivera, sino sobre todo porque la situación con Rusia y tú decías, no han sido eficaces las sanciones, unas y otras no, pero claro, también, como decían en la Biblia, ¿te acuerdas? Decían que el enemigo no es tonto y tira con higos. Los rusos están buscando, pero Rusia ha perdido. Ha perdido el dominio que tenía sobre Europa y sobre Alemania, que está en el centro de Europa, la gran industria de Europa, ¿no? Entonces, será un proceso complejo, pero yo creo que está acelerando de una manera espectacular. Lo que pasa es que, por ejemplo, no en términos de competitividad, pero los chinos, los alemanes, se ha visto que eran la gran potencia en placas solares, pues han cerrado la mayor parte de la industria porque los chinos están subvencionando y esperaron a los coches. O sea que, bueno, es que China no tiene muchos problemas en esto ni de competitividad
es absolutamente un sistema prusiano. Entonces, ese es un tema fundamental. Luego, en el tema verde, nos lo han planteado los agricultores. Una cosa que hay que recordar siempre es que en este momento del presupuesto europeo, cuando nosotros entramos en el año 86, el 70% de la agricultura. Ahora está en torno al 40%. No llega al 40%. No llega al 40%, ¿no? Porque hemos metido otras cosas, pero es el 40%. Y los agricultores no solo se han paseado cuando ya habían sembrado, y además tenían razón, sino que el problema que se plantea es el problema de una agricultura productivista, porque después de la guerra el tema era conseguir la autosuficiencia alimentaria. El problema es que no solamente es una cuestión de producción, es que los agricultores y los ganaderos son los agentes fundamentales ecológicos, y ahí tenemos que transformar. Yo creo que ha sido muy interesante ese caso, porque además ha llevado a la cosa más difícil del mundo, es modificar a los burócratas su posición, ¿no? Oye, la Comisión ha tenido que reaccionar rápidamente, pero en fin, ese es un desafío que tenemos que proseguir y que no es nada fácil. La energía no está en el paquete del mercado exterior, está excluida la política energética. Lo cual ahí tenemos una laguna enorme, que es el nuevo Parlamento, la nueva Comisión, los que tienen que volver a integrar ese elemento, que forma parte del debate cotidiano. Las telecomunicaciones. Además de eso, pero uno de los elementos, hablamos de Rusia, energía, las naturales exportaciones, todas esas cosas, pero la energía no está en el mercado exterior como tal. Y los capitales. Claro. Y hay una de las cosas que decía Leta es incorporar el quinto eje en el mercado interior, aparte de capitales, servicios, personas y trabajo que se puede trasladar, sino la quinta que era la I+D+I, la ciencia y la educación, y eso es otra carencia que tenemos. Nosotros que somos un potencial enorme a nivel mundial en temas educativos y no tenemos unos mecanismos comunes de transferencias educativas entre los propios países. O sea, yo creo que la agenda, los diagnósticos son relativamente sencillos de imaginar. Ahora, yo creo que la importancia de estas elecciones es crucial, porque las familias políticas en el Parlamento, que cada vez tiene más capacidad de decisión, tienen que empezar a legislar sobre esto, que es tan obvio. Y no veo que haya siquiera posiciones demasiado comunes, ni diálogos comunes. Teresa Rivero, excelente persona con unas visiones integrativas. Espero que sea en la comisión, pero el Parlamento tiene que acompañar. Y hay unas divisiones profundas en la Agenda Verde. Ella ya lo ha dicho que quiere estar. Sí, a ver. Está acostumbrada a mandar y se ha avanzado. Pero hay una cosa que también conviene que el público, que a mí me ha tocado vivirlo más de 20 años, porque he estado 23 años en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo no se puede pasar por eso que tuve que contar allá un rato. En el Parlamento Europeo no se funciona por países, se funciona por familias políticas. En el Parlamento Europeo, para aclarar la situación, hay 10 familias políticas, 12 depende, ¿no? Porque ahora quieren hacer la gran familia política de la derecha, pero luego el resultado es que se dividen más, como suele ocurrir. O sea, son gente que viene de 27 países con culturas políticas distintas, en muchos casos, y que viene de aproximadamente 200 partidos políticos distintos. O sea, que el milagro es que funcione. Es un parlamento que a veces es muy interesante, pero funciona a la semana. Es decir, tienes que estar negociando en el seno de tu grupo y con los demás. O sea, ahí hay una cuestión que es, y lo vivimos con la von der Leyen porque vale la pena un poco explicar para que se entienda, ¿no? Ursula von der Leyen, de soltera abre, su padre era la mano derecha de Hallstein,
y que fue el primer presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, no era la candidata, no era la Spitzenkandidat. Porque los franceses están en contra del Spitzenkandidat. Si fuera presidente de la República Francesa se arreglaba, ¿no? Ursula von der Leyen la sacó, diríamos, de la chistera Angela Merkel. Era la ministra de Defensa. En Alemania la consideran, por muchas de sus posiciones, una socialdemócrata disfrazada de democristiana. Pues claro, es que hablamos siempre de los países, de las cosas y tal, y hay que hablar de la gente, ¿no? Y ella se presenta al Parlamento Europeo. Entonces, ahora ya tiene que ir a cada grupo. Y se presenta ante el Grupo Socialista. Y en el Grupo Socialista, pues los alemanes están en contra. Y ella lo que hace es, bueno, aguanta el tipo porque esto no hay que... Y Irache, que es una vizcaína emigrada a Valladolid porque el padre me parece que era tornero de Fasa, pero es una vasca. Irache le envía una carta diciendo estas son las condiciones para votar. Y no sé si habéis visto, porque se ven muchas películas de series, pero en todo esto se ha visto en directo en televisión, ¿eh? O sea, no estoy contando nada de conspiración. O sea, el día que se presenta ella en el Parlamento Europeo para la investidura, ella solamente se dirige a Irache y el diálogo es entre las dos. Y ella le contesta en público la carta de las condiciones a Irache, que no era una carta de Irache, era la carta de la posición del Grupo Socialista. Bueno, pues nosotros que estamos acostumbrados a que el voto de investidura sea secreto y en urna, el 23F lo puso de manifiesto. En la tradición política europea, sobre todo alemana, el voto es en urna. En España es público. Núñez en Cabo decía, no, entra Tejero. ¿Y qué es lo que pasa? Que nunca saca el candidato, en este caso la candidata, los votos de su grupo. Y los alemanes lo llaman eso los submarinos. Entonces, Ursula von der Leyen sacó 2/3 de los votos de su grupo. Y un poco menos, o aproximadamente lo mismo, del Grupo Socialista. Y la salvó. En la primera que ganó por 7, la salvó los votos del Grupo Fidesz de Orbán y del Cinque Stelle italiano. La segunda vez, cuando presenta el programa, se llevó los 2/3 de los votos. Os lo digo esto porque es interesante y además es de las cosas que se pueden ver en directo. Y así es como funciona la política europea. Es decir, que no funciona a golpe de consigna. Vamos a ver, Enrique, va pasando el tiempo. No. Hemos hablado de muchas cosas. Sí. Un segundito, yo rogaría que es una pregunta más cada uno. No todas las que teníais anotadas porque ya vamos. Sí, no, a ver, hemos hablado de economía, hemos hablado de historia, hemos hablado del proceso de integración europea. Yo quiero hablar de la Europa de los valores. Yo creo que cada vez es más importante, no solamente para los de nuestra generación, sino sobre todo para la gente joven. Es decir, yo creo que el tratado está bien resuelto, la cuestión de los valores. En el artículo 2 habla de los valores, del pluralismo, la no discriminación, la igualdad de trato, la igualdad de hombres y mujeres, la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo político, etc. Y luego en el artículo 6 dice que la Carta de Derechos Fundamentales se incorpora al tratado con valor jurídico ya y nos costó, porque fíjate, desde Niza, y luego Europa se adhiere al Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Sí. Es decir, yo creo que está bien cubierto. Sí. Y eso irradia las políticas, las legislaciones, y de hecho se le abrió un expediente a Polonia, yo recuerdo, porque
estaba allí todavía el vicepresidente Timmermans, el expediente por vulneración del Estado de Derecho, que ahora se ha levantado. Es decir, ¿cómo logramos incorporar a la agenda política europea, al debate electoral, la cuestión de la Europa de los valores, no solamente de la competitividad, el empleo, la cohesión social, sino los valores que están vinculados con los derechos de ciudadanía, con los derechos democráticos y con la cultura del pluralismo? Bueno, en el caso de incumplimiento de los tratados, el guardián de los tratados es la Comisión. Tiene la obligación de plantear. El Parlamento es... Yo he vivido el caso de Austria, antes de Polonia, me tocó además esto plantearlo. En el Parlamento, por ejemplo, es un tema en relación con Hungría y en relación con Polonia. Lo que pasa es que Polonia es que ha cambiado, pero ha ganado Tusk. Bueno, ha ganado Tusk y Tusk, que fue presidente del Consejo Europeo, Tusk está haciendo una operación de poder, o sea, muy importante. Pero yo creo que desde el punto de vista de los instrumentos que pueden permitir ese tipo de control y sobre todo, no solamente en términos de proclamación, es que cuando tú has planteado lo de Polonia, como en el caso de Hungría, había una parte importante, por ejemplo, de la financiación, sobre todo del plan de recuperación y tal, que estaba bloqueado. Es decir, que no solamente se trata de hacer declaraciones y tal, se trata de decir, no, esto se retiene, ¿no? Yo ahí creo que, sin ser, digamos, angelical, yo creo que el sistema europeo en eso funciona a partir sobre todo de que hemos aceptado que podemos no solamente meternos en casa del vecino o la vecina, sino además de que como compartimos esos valores, los tenemos que defender conjuntamente. Yo ahí no creo que esté resuelto porque eso forma parte de lo que es la vida, pero sí creo que en términos de conciencia y de práctica democrática existen esos instrumentos, se pueden mejorar, pero hay una conciencia real que no la había, incluso no estaban los tratados, porque eso se llaman los principios de los criterios de Copenhague. Pero eso es para la adhesión, para la adhesión de los... Antes de una última pregunta que tiene que ver con esto, que lo ha comentado antes Pilar. Es decir, el movimiento feminista europeo está planteando introducir el derecho al aborto que esté blindado en los derechos fundamentales europeos. ¿Cómo ves esta propuesta? Bueno, yo, que formé parte del gobierno que planteó la ley del aborto de España, yo creo que formo parte de una de las luchas por la emancipación de la mujer y por su libertad. Dicho esto, hay que tener en cuenta que en principio se plantea una cuestión que no es una competencia directa de la Unión Europea y que va a dar lugar a una batalla política muy importante. En el caso de Estados Unidos, fijaos lo que está pasando con la reversión en términos de la consideración de la Corte Federal de Estados Unidos, ¿no? Esa es una batalla que hay una serie de estados de la Unión Europea. Francia lo ha adoptado. Desde luego, en casos como Irlanda, Polonia, Malta, Italia es una república parlamentaria, pero es una teocracia electiva al mismo tiempo, o sea, es la síntesis de todo, ¿no? Esto es una batalla, desde luego, que no será fácil de plantear, de conseguir así
una decisión a corto plazo. Nunca lo hemos tenido. Nunca lo hemos tenido fácil y nunca lo hemos tenido. No, ya sí, pero vamos, o sea que... Yo quería recordar que dentro de un mes exactamente, 420 millones de ciudadanos van a elegir a 720 diputados y en España 61 diputados. Hemos visto este concepto de la bicicleta, que o damos pedales en Europa o nos quedamos de la bici. Y hemos visto los enormes riesgos que hay, después de los grandes éxitos que hemos hablado, pero los enormes riesgos que tenemos delante. Los medios de comunicación, cuando hablan de las elecciones europeas, el único argumento es que si tal familia política va a tener más votos que la otra, como si tuviese algún efecto en la política nacional. Pero si no estamos... aquí estamos. ¿Cómo es posible que este sea el único debate que hay público? Si las familias políticas en el Parlamento Europeo no tienen nada que ver con las familias nacionales, se organizan de otra manera. Y por primera vez el riesgo, en estos términos, tú ya lo has mencionado, es que ese pacto histórico de la socialdemocracia, la democracia cristiana y los liberales puede tener dificultades para organizarse porque puede haber más, llámese antieuropeos o euroescépticos, me da igual el nombre, gente que no pedalea en esta bicicleta para la construcción europea. A mí me asombra el tema de los medios de comunicación, es decir, nadie está aportando ningún elemento de juicio de cómo se organizan los grupos políticos. Es decir, si hiciésemos una encuesta, posiblemente no sabemos identificar un gran número de eurodiputados que tenemos aquí, en Euskadi, ¿en qué grupo están? Porque la mayor parte de la gente no sabe ni en qué grupo están. Están como si es una reproducción exacta, un papel calco de lo que pasa aquí, que va a Europa. Eso no es así. Y tenemos que buscar alguna manera de empezar a que la gente sepa exactamente en qué familia, en qué grupo, qué actividad, qué es lo que se juega, cómo se ha posicionado. Yo recuerdo una experiencia personal que en una discusión hace años en Donosti, que un señor empezó a explicar por qué descendía tal, por qué descendía tal, y tenía justo yo delante las listas de las posiciones de las votaciones de los últimos meses. Y dije, el 80% de tus votos han sido en contra de las políticas europeas que estás diciendo que estás haciendo. Porque tú puedes tener tu opinión personal, pero si no sumas en la familia que está defendiendo esa política, esto es inútil. Y eso hay que explicar a los ciudadanos, porque si no, eres el más puro, el más listo, el más inteligente, el más hábil y el más no sé qué. Pero ni se avanza en la política, en la agenda verde de transición, avanzamos en seguridad y defensa, ni en valores, ni en derechos, ni nada. Es decir, ¿cómo hacemos para que esa preocupación y esa situación que es objetiva y que es medible y que es real, llegue a los ciudadanos para que entiendan qué es lo que nos jugamos en los votos? Dentro de un mes, exactamente, el 9 de junio. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver, en relación con los médicos. Hay una ley humana que viene de antes, incluso de la Unión Europea, que es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, es mucho más fácil salir del paso hablando del populismo que estudiando cómo funciona el sistema político europeo. Por ejemplo, yo encuentro a veces, esto dice, bueno, en los países no sé qué tal, el Parlamento no se elige por países, es el Consejo. Oye, eso te habrá pasado, vosotros que tenéis experiencia europea, hay toda una pedagogía para la gente que se interesa. Y luego hay una cosa, no solamente es la ley del mismo esfuerzo. La presidencia belga en este momento, y los belgas viven en el corazón de Europa y conocen bien eso, la presidencia belga ha llamado la atención, por ejemplo, sobre toda la política de intoxicación. Y en eso, por ejemplo, Rusia está siendo uno de los países que Putin tiene menos problemas en casa para ganar las elecciones, pero lo que es intoxicación, pues en el caso del Procés en Cataluña, en el caso de Holanda, en el caso de nuestras elecciones, en el caso de las elecciones europeas, están siendo activísimos. Es decir, lo que podía ser en otros tiempos, en fin, un cierto grado de intoxicación, ahora mismo a través de las redes sociales, de los mentideros sociales, ¿no? Pero esto es pasivo, es decir, que ahora mismo ese es un tema muy presente y desde luego todo esfuerzo que se haga es poco porque el sistema europeo ya va entrando, diríamos, dentro de nuestra cultura política cotidiana
Y para mí el factor más decisivo es la moneda y la ciudadanía. Pero es una aprendizaje. Eso no está en nuestra tradición política. Cuando hicimos la Constitución, las elecciones autonómicas, el sistema autonómico no existía. Hoy en día forma parte de nuestro paisaje y de nuestra cultura política cotidiana. ¿Es ajeno? ¿No? Bueno, pues el tema europeo también hay toda una pedagogía muy importante. Y a mí lo que me llena no de satisfacción, pero me gusta mucho es ver a la gente joven, bueno, motivada y opinando y participando, ¿no? Ahora, eso es una tarea, digamos, cotidiana, como siempre, de volver a empezar. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Bien, ahora Pilar va a dirigir el debate con el público. A ver si nos da tiempo para 3 o 4 intervenciones. Pues nada, mira, María Guijarro Rosenfeld. Sí, pego bonito, ¿no? Sí, María, dale, no tengo Pues nada, muchas gracias y encantada de saludarle, señor Barón. Yo voy a ser telegráfica, ¿sí? Eso es. Porque me interesa la respuesta, no mi disertación. Solo es verdad que sí quiero hacer un apunte. Se habla en Europa de uno de los grandes retos que es la agenda verde. Yo voy al sector Pilar Pérez Fuentes, que es una de mis maestras en esto. La agenda feminista es otro de los grandes retos en Europa. Y ahí también hay que empujar. No podemos tener solo ese reto verde, el reto feminista tiene que estar presente por lo que se decía ahora y por otros muchísimos temas que van con eso. Quiero hacer 2 preguntas muy concretas. Usted hablaba de la situación del Oriente Medio y de la posición de Europa. Yo estoy muy orgullosa de la posición que ha adoptado Josep Borrell, el ministro Álvarez, el presidente del gobierno, tanto en la Unión Europea como en Naciones Unidas, y efectivamente el secretario general de Naciones Unidas es un tipo al que creo que debemos mucho. Pero no sé si estoy tan de acuerdo en que la postura europea está siendo la que debería ser en conjunto. Sinceramente lo tengo que decir. Por todos los intereses que todas y todos sabemos. Bueno, ¿qué opina usted sobre esta posición de Europa? Y la otra pregunta tan concreta es, en esa Europa de los valores, el pacto de asilo y migraciones, que es una espinita. El pacto europeo de asilo y migraciones, que es un tema que a nosotras ahora y a nosotros, los que trabajamos en este momento en Parlamento, tanto en el Congreso como en el Senado, estamos con esa iniciativa legislativa popular que acaba de entrar, lo sabe, que hemos admitido a trámite, que vamos a ver cómo va, que muchas de esas organizaciones y de esa población que tenemos de origen extranjero, que vive con nosotras, que trabaja con nosotras, que convivimos con ellos, pues presionan mucho, ¿no? Y nosotras como personas socialdemócratas con esos valores europeos, sinceramente, quiero saber su opinión sobre el pacto, porque tengo algunos ya ahí lo dejo. Muchas gracias. Enrique. Bueno. Alicia. El tema feminista. Cuando nosotros entramos en la Comunidad Europea y el Parlamento Europeo, los españoles se nos consideraba, bueno, teníamos una serie de clichés históricos, era bueno, un país entre machista, tal, en fin. Y yo he tenido discusiones con las, no sé, alemanas, sobre todo alemanas. Yo le decía, bueno, tú tienes el apellido de tu madre, ¿no? Decía, no, ¿qué tiene que ver eso? El apellido de la madre nosotros sí lo tenemos y ese es seguro. Y lo del padre es cuestión de fe, ¿no? O sea, ese era la mía. Yo creo que desde los 90, y ahí el gobierno Zapatero dio un paso muy importante, a nosotros se nos considera un país de los que estamos, digamos, más punteros con los países nórdicos. Ahí el acuerdo. Esto no nos tiene que producir mucha satisfacción, pero sí, hombre, hay un cierto orgullo, pero
yo creo que todavía es una de las cuestiones que no se puede dar por... Es una cuestión de lucha y de avance cotidiano. O sea, que yo no sé. En cuanto al pacto, el pacto por la inmigración nos va a acompañar políticamente, no a los españoles, a los europeos. Basta con ver, por ejemplo, en un país de migrantes, como son los Estados Unidos de Norteamérica, la cuestión de la inmigración es una cuestión política cotidiana y viva, que está pues entre el elevar más o menos la valla, que incluso se trata de hacer esto, sí, pero no es el muro de Berlín. O sea, al final la valla, pues la capacidad humana, y además Estados Unidos es un país de inmigrantes, un país de gente, ¿no? Pues que migraba pues para comer y para vivir, sobre todo los europeos, ¿no? Y ahora una parte importante de sobre todo yo recuerdo uno de los jefes de Estado Mayor norteamericano en un debate sobre esto en el Congreso de Estados Unidos, que decía es que nosotros tenemos 250 millones de personas que son potentes e inmigrantes hacia nosotros. Yo creo que el pacto en relación con las políticas seguidas por cada país ha sido un paso importante, pero no es una solución. Y no es una solución porque además el pacto, por ejemplo, hablo del caso de España, a nosotros nos ha salvado la seguridad social y nos ha salvado gran parte del empleo. Lo que pasa es que tenemos una ventaja relativa, comparativa en Europa que nos envidian, sobre todo los italianos, los franceses, los alemanes, te lo dicen. Es que vosotros tengan una parte muy importante, oye, pues comparten cultura, lengua y tal, y eso también es un elemento. Pero el tema de la inmigración nos va a acompañar y para nosotros es una inyección de savia, incluso en términos económicos, que no se dice nunca, ¿no? En términos económicos, la inmigración es una subvención de capital dispuesto a trabajar que nos enriquece. El drama, por ejemplo, ahora mismo es en China. En China, con la evolución y el envejecimiento de la población y la política del hijo único, tienen un drama tremendo, incluso en términos de empleo. Pero vamos, yo creo que España en eso no es que sea un ejemplo, pero es uno de los países que está haciendo una política más coherente y más inteligente, y a mí me parece muy bien que lo hagáis y que tocáis. Cuando estábamos en la transición, la cuestión era ver cómo podíamos empezar a pasar de la política de migración a la política de inmigración. O sea que fíjate lo que ha cambiado. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima a hacer una pregunta? ¿Alguien más? Sí. Un momentito. Es que Ángel quería hacer una puntualización. María, luego te hablas. Me parece tan interesante lo que has planteado que quiero recordar simplemente que el ascenso de las fuerzas más conservadoras en los países del norte de Europa ha roto un muro que había en Naciones Unidas en temas de derechos de la mujer. Y hay que reconstruirlo, y la única manera física y posible que hay ahora es a través del Parlamento Europeo. Y es crucial, porque no es una batalla local, es una batalla global. Y ese muro se ha roto en Naciones Unidas, y hay propuestas ahora de países árabes, o bueno, no quiero calificar, de países otros, que parecían impensables de plantear, y ellos están ganando porque ya no hay un frente europeo que defienda sus derechos. O sea que el Parlamento Europeo es crucial. Buenas tardes. Una cuestión que no ha salido, creo que es una cuestión central en la agenda comunitaria hoy día. La política de migración es una consecuencia derivada, no sé si deseada o indeseada, de la guerra de Ucrania, ¿no?
y que ha tenido el efecto, ¿no?, de reverdecer la política de ampliación, que está un poco anquilosada, y sobre todo colocar en el centro la posible adhesión de Ucrania y Moldavia. ¿Qué opinión te merece esta situación tan anómala? Yo ya sé que la política de ampliación hoy en día tiene una dimensión geopolítica y no tecnocrática, pero Félix Mangas, que creo que es la principal, ¿no?, incluso comunitarista española, que la Unión no es una unión de derecho y no se entra por emoción. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que Ucrania puede estar en esta Unión Europea? Bueno, no es solo una opinión, es una decisión del Consejo Europeo que tiene que ejecutarla con la Comisión y con el apoyo del Parlamento. En primer lugar, la ampliación. Hay un principio que viene desde los 6 iniciales. Este es un proceso abierto a todos los países europeos que sean democráticos y que quieran compartir el destino. O sea, que no es un proceso cerrado. Y entonces, a veces yo me he encontrado, me tocó vivirlo, te dicen, es que el pacto que había con la Unión Soviética y luego con Rusia es que no se iba a ir a las repúblicas bálticas o no iban a entrar en el antiguo pacto de Varsovia. No, mire usted, o sea, en cuanto han tenido la posibilidad de votar, pues han votado y quieren entrar. Han querido entrar y había que aceptarlos y ahora son miembros de pleno derecho. Entonces, el caso de Ucrania, yo estoy de acuerdo no con opiniones, sino con una decisión que está compartida, bueno, pues por las principales instituciones europeas. No es evidente que eso pueda ser de inmediato, plantea una serie de exigencias de tipo político, presupuestario y demás. También es desde el punto de vista del aumento de capacidad económica, industrial, agrícola, alimentaria, es un salto muy importante. Pero esto lo que nos plantea no es, en este momento, no es hacer entrar a Ucrania. La cuestión en este momento es conseguir que haya una tregua y que se pueda empezar a negociar a partir de ahí. Bien, estando a favor y habiendo tomado esta decisión, pues vamos a ver sobre los papeles, porque desde el punto de vista de la Rusia de Putin, no se trata solo de una cuestión, digamos, personal, de un líder. Se trata de algo que afecta muy profundamente a la mayor estructura política en términos de territorio, de población, de la historia del mundo. ¿Alguna pregunta más? Pues si os parece, a ver, Nieves, ser breve ya, por favor, para que podamos cerrar el acto. Dejando a un lado políticas sectoriales, dejando a un lado familias políticas existentes, de cara con todo el orgullo de todos los logros habidos en la construcción europea, en el momento actual, de cara a unas elecciones y de cara al futuro. Hablando de construcción europea, pensando un poco no solamente en la política que está llevando Rusia, sino también las acciones y las políticas que está llevando Estados Unidos. Bueno, me remito, por ejemplo, pues a las continuas declaraciones de Robert Kennedy Jr. en el sentido de la implicación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Como Europa, un escenario muy apetecible para todo el mundo. Hay posibilidades de pactos, de acuerdos entre esas diferentes familias y al margen de políticas sectoriales diversas para reforzar, para llevar adelante una verdadera construcción europea fuerte, que en clave federal, obviamente.
¿Ve usted alguna posibilidad de este gran pacto de cara a un reforzamiento de Europa, digamos, que deje a un lado los intereses americanos, los intereses rusos, que nos coloque donde siempre habíamos estado ahora y en adelante? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Se está haciendo algo? Bueno, ese es el corazón de lo que está colgado ahora mismo. Es decir, que no es que haya alguna posibilidad. ¿Qué se está haciendo algo? Bueno, en Estados Unidos la política funciona a partir de a new dream, un nuevo sueño cada 4 años. Bueno, Goya decía que a veces los ogros de la razón producen monstruos. Sí, o sea que hay que tener mucho cuidado. Pero yo creo que ahora mismo lo que está en juego es lo que plantea. Es decir, estas elecciones no solamente es que haya una serie de personas que vayan a ser parlamentarias y parlamentarios y que haya comisarios. La cuestión es que tenemos que dar ese salto, pero la gente que está en activo, Borrell, bueno, digamos, ha escrito su testamento político. Yo creo que lo ha hecho con una gran dignidad. Pero, por ejemplo, Draghi, Letta y la von der Leyen, bueno, Jacques Delors, que acaba de dejarnos hace unos meses también, cuando intervenía, es que eso es parte de la batalla que tenemos que dar todos. O sea, y me parece que es lo que está en juego. No se trata de una preocupación personal, y yo la comparto. Voy a dar una última palabra y pido, por favor, mucha brevedad en la pregunta y en la respuesta. Muy bueno. A mí me queda un poco más sabor de boca, porque hablando de valores, nos comentan también los problemas de acercamiento de la juventud a la problemática europea, se nos ha quedado ahí la doble moral, por ejemplo, que está utilizando Europa por lo que sucede en Ucrania y lo que sucede en Gaza, pero no en términos de discurso. No me refiero a si nos posicionamos mucho o poco o adecuadamente sobre la masacre que está haciendo Israel en Gaza, ¿no? Me refiero a temas como políticas de desinversión, políticas de sanciones y políticas de boicot, que han sido muy evidentes y muy claras en la guerra de Ucrania con respecto a Rusia, y sin embargo están demostrando una doble moral infumable, ¿no?, en el comportamiento de la Unión Europea, y que llega hasta el punto de hacer sentir una cierta vergüenza, ¿no?, de sentirse miembro de esa Unión Europea, en este tema. Pero sí. Para la Unión Europea, el tema de Israel-Palestina, no solamente de Gaza, es una cuestión existencial prácticamente en todos los países, y hay algunos muy recientes, que el tema, digamos, de la persecución de los judíos y el tema de Israel es un tema fundamental. Nosotros yo creo que en eso con la democracia, vamos, yo fui estuve en el gobierno que iniciamos las relaciones con Israel. Somos el país europeo que ha concedido la nacionalidad española a más de 150.000 personas, es decir, que para los europeos no es un tema de política internacional. Pero al mismo tiempo, desde la Declaración de Venecia del año 70, la política que es definitoria de la existencia de Israel desde el 48, que es la solución de los dos estados, la Unión Europea la ha defendido, pero a la hora de aplicarla solamente hay algunos estados que la consideran como una opción inmediata. Dicho esto, sí hay una cosa que no se suele decir, y es que la financiación de la autoridad palestina y toda la financiación en relación no solo con Gaza, sino en relación con los territorios, bueno, y básicamente la ha hecho. Pero en fin, eso no es ningún motivo de satisfacción, y yo creo que ahí
la solución de los dos estados no es perfecta, pero desde el 48 es la que defiende la ONU. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a dar por finalizado el acto, porque vamos muy poco de tiempo. Y tenemos tiempo de presidente de la Casa de Si os parece, podemos pasar a celebrarlo tomando un cóctel mientras sonará el himno de Europa.